Bienvenidas a todas a nuestro podcast Hablemos Verdad. Hoy estamos contentas nuevamente de compartir con ustedes en este espacio que hemos abierto para platicar sobre diferentes temas, pero con la centralidad de la palabra y de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy estamos también muy contentas porque continuamos con la segunda parte del tema de las redes sociales, solo que hoy vamos a hablar con el énfasis en la iglesia local y vamos a tener nuevamente a nuestra amiga y nuestra hermana Carla de Fernández, mi amiga del alma y de mi corazón, que hoy vamos a compartir mucho de lo que también hemos estado platicando entre ella y yo. Así que bienvenida, querida amiga. Gracias, mi Sus. Para mí siempre es un gusto poder compartir contigo y sabes que también estás en mi corazón, que eres mi amiga. Y estos temas Sí. o este tema en especial que hemos hablado tantas veces, podríamos grabar un episodio con los audios que nos hemos mandado por WhatsApp o escribir un libro con todo lo que nos hemos compartido. Entonces, siempre es de bendición escucharte o leerte. Igual, Gracias igual a ti. Así otra que vez. bueno, empecemos porque sé que tenemos mucho que decir. Estamos bien agradecidas con las personas que nos escucharon, lo platicamos bastante, que enviaron mensajitos, que compartieron el podcast, y no porque lo compartieron en sí, sino porque sí teníamos un poco de expectativa de cómo iba a ser recibido, dado que también nosotras estamos en redes de alguna u otra manera. Y estamos agradecidas porque recibimos comentarios muy edificantes, lo cual también dio a comentarios y a preguntas de las que hoy queremos de cierta manera contestar, que quizás o no fuimos muy claras o queremos ahondar más para que este tema, que solo será estas dos partes de las redes sociales, lo podamos tener más claro. Entonces, esa es una de las razones por las que hoy estamos también con la segunda parte de este podcast. Entonces, hablando, porque lo que dijimos la primera vez fue que las redes sociales no son nuestro ministerio o no son mi ministerio. Quisiéramos ampliar un poquito acerca de qué es entonces un ministerio. Ministerio es como un sustantivo que se refiere, o sea, la palabra ministerio que se refiere, o más bien que usualmente se utiliza al área del servicio en una iglesia local. Por ejemplo, el ministerio de Jesús en la tierra, cuando estuvo acá en la tierra, consistió en enseñar, predicar, hacer milagros para apuntar a quién era Él y es Él. Y de la palabra ministerio viene el verbo ministrar, la acción que significa servir. Por ejemplo, siguiendo con Jesús, su mayor servicio fue su obediencia al Padre al ir a la cruz, donde dio su vida para expiar los pecados del mundo, como lo leemos en Filipenses 2 del 1 al 11, y resucitó para darnos una esperanza en Él, como lo leemos en 1 Corintios 15. Y esta palabra en el griego, mi querida amiga, se llama diáconos. Lo importante de entender esto es en el contexto en el que se está enseñando esta palabra. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, que obviamente es un contexto de dentro de la iglesia local, aunque vemos que las manifestaciones de servir fueran ir a otros lugares a plantar iglesias, mayormente se utilizaba para el servicio dentro de la iglesia, para proclamar el evangelio, para estar en la unidad de la enseñanza apostólica y todo lo que leemos en Hechos. Y los cristianos, al igual que ellos, hemos de servirnos unos a otros en amor como Cristo lo hizo, pero también en necesidades de alimento, oración, visita, por ejemplo, compañía, asistencia, hospitalidad, como dice la Biblia, ¿verdad? Al final es llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Y es una bendición cuando lo vemos, ¿verdad? Y somos parte
de eso al verlo y al hacerlo en nuestra iglesia local, así como fue en esa iglesia primitiva, así como los apóstoles lo enseñaron de servirnos unos a otros. Así nosotros continuamos con esa misma enseñanza, sirviéndonos unos a otros. Y eso es un ministerio, ¿verdad? Y llevando ese mismo concepto es que también nos servimos unos a otros en nuestro hogar, entre esposos, entre hijos y la demás familia extendida. Y ese, sabemos, y como lo hemos hablado tanto, es nuestro mayor ministerio, es nuestro ministerio principal. Ya sea que estés casada, no estés casada, tu hogar siempre va a ser tu primer ministerio. Así que, ¿cómo crees tú que esto se ve en las redes, mi amiga? Es difícil el poder servir como nos manda la Biblia o como todo esto que tú nos has compartido ahorita. Es difícil servirlo así, aunque si somos realistas, sí podemos servirnos unos a otros a través de las redes sociales. Y es, por ejemplo, lo platicaba contigo antes, esto que tú y yo hacemos, por ejemplo, que conversamos, que estamos una pendiente de la otra, que nos compartimos, siempre hay un versículo o algo, alguna enseñanza, una prédica que podemos compartirnos una a otra y que es de edificación. Quizás en algún momento las redes sociales nos han acercado a personas que están en alguna necesidad, la que sea, o sea, espiritual, física, de salud, lo que sea, y hemos podido servirnos supliendo necesidades en oración o quizás, no sé, sabes que te voy a contactar con alguien que vive en tu misma ciudad y que tiene una iglesia a donde asiste. Ese tipo de servicio sí lo podemos hacer y de hecho las redes sociales han sido una bendición cuando, siempre lo digo así, las redes sociales son una bendición cuando lo usamos realmente para glorificar a Dios y para servir a la iglesia. Entonces, sí hay puntos en los que podemos servirnos unos a otros, amiga. No es lo ideal, como tú lo has dicho, que es uno a uno, principalmente en nuestro hogar, en nuestra iglesia local, pero que se puede hacer, sí. ¿Cuántas de nosotras no hemos sido beneficiadas o bendecidas a través de alguna enseñanza que vemos en las redes o alguna prédica o algo? Y eso también es parte del servicio, aunque no es lo esencial, o cómo se puede decir, lo, Lo sí, óptimo, lo que debería quizás, ser, ¿no? lo primordial. Entonces sí, Uh-huh. eso, ajá, eso se me van las palabras de repente. Pero sí, tú ves las fotos, por ejemplo, de alguien Uh-huh. que acaba de ser mamá y por supuesto que te gozas, ¿no? De tu amiga que vive en Australia, entonces ríes con los que ríes y sabes de alguien que está sufriendo y por supuesto que te duele. Ahorita con lo que le está Sí. pasando al hermano Body, que está hoy en cirugía, oye, te duele y oras, o sea, piden oración en las redes y si eres alguien Uh-huh. que ora, por supuesto que Uh-huh. detienes lo que estás haciendo y oras así sean 30 segundos por el hermano, Señor, sánalo o tu cuidado. Entonces, sí, nosotros no estamos en contra del uso de las redes sociales, ni las satanizamos, como desde Uh-huh. que dijimos desde el primer episodio de las redes sociales, pero lo que queremos es tener cuidado de Uh-huh. no centrarnos solo en las redes Uh-huh. sociales como nuestro ministerio y olvidarnos de lo esencial. Eso es lo que nosotros Exacto. defendemos. Primero tu casa, primero tu iglesia local y Exactamente. después Y eso las nos redes lleva sociales. a otro punto que hemos hablado bastante, y es el propósito de la iglesia local, ¿verdad? Uh-huh. En nuestra vida, ¿verdad? No sé qué piensas tú, pero bueno, sí sé que piensas en varias cosas, pero la Biblia nos llama a no solo ser miembros de una iglesia, ¿verdad? A no solo congregarnos porque así es como se hace un cristiano, ¿verdad? Tiene que ir todos los domingos, sino realmente ser Uh-huh. miembros o congregados activos que se comprometen unos con otros, ¿verdad? La iglesia fue establecida por el Señor para adorar y glorificar a Dios al proclamar el Evangelio al mundo.
¿verdad? Y nosotros solo somos mayordomos de esos medios de santificación de los santos mediante la defensa y la propagación de la palabra de Dios. A medida que somos congregados del cuerpo, trabajamos juntos, ¿verdad? En el espíritu y en amor por esa mutua edificación y cumpliendo el propósito de que todo lo que hacemos sea para la gloria de Dios, pero para mostrar a otros cómo es vivir bajo este Dios, bajo la dependencia de este Dios en la obra de Cristo. Entonces, Efesios 4 del 9 al 16 dice 3 objetivos. Uno, dice que el propósito de ser un cuerpo y de ser iglesia es madurar espiritualmente al mantenernos firmes en la verdad. Número 2, vivir a cabo su unidad que está en Cristo al funcionar como una comunidad interdependiente, ¿verdad? O sea, no yo isla, cristiana isla por un lado, sino que nos necesitamos. Y número 3, que fomentamos la pureza en la búsqueda de la santidad personal, pero también que eso se ve como santidad corporativa. Entonces, cuando leemos, si pueden y tienen tiempo, Efesios 4 es un excelente pasaje para recordarnos cómo se ve y cómo es la iglesia local. Pero si cuando vemos que este es un propósito mayor que solo decir, ay, soy cristiana y pues tengo que ir los domingos a la iglesia, soy cristiana y entonces mis redes tienen que estar repletas de todas las cosas cristianas porque de esa manera entonces yo me veo más cristiana. Más que todo este propósito que nos han enseñado de cómo se mira a un cristiano, la Biblia ya nos ha dicho cómo nosotros debemos vivir como cristianos, no solo en el mundo, ¿verdad? Que es bastante de lo que mucho se habla, pero también cómo vivimos como pueblo, con el pueblo, ¿sí? Como tú decías al inicio, sí, las redes nos ayudan en eso, o sea, yo, por ejemplo, soy fan, tú lo sabes, de escuchar, sí, al hermano Body. Paul Washer es uno de mis predicadores que escucho bastante, Sugel Michelén, Miguel Núñez, a todos ellos, pero sobre todo mi iglesia local, ¿verdad? Que las escucho, pero a todos, o sea, todo lo que escuchamos es una bendición poder hacerlo. Pero qué maravilloso es que no solo lo escuches como cuando vas al colegio y decís, bueno, voy a escuchar esta clase de ciencias naturales a ver si me va a servir en algo en mi vida, ¿verdad? Sino realmente venir y escuchar esas verdades y tener un campo para ir a vivir esas verdades, ¿sí? No solo es el campo del mundo, es el campo de tu propia iglesia, el campo de donde Dios te ha puesto, que también es tu familia, tu comunidad cercana. Ese es el campo donde Dios nos ha puesto y que es físico. Al final es un campo físico, ¿verdad? Sí. Y sabes que yo creo que con todo esto que se ha suscitado ahora, con lo de la pandemia y todo, veo tanto, tú sabes que no estoy en las redes desde hace casi 2 meses, me salí de Instagram y de Facebook, y la verdad es que no sabes qué descanso, pero cuando de repente llego a entrar desde que mi esposo me dice, mira lo que escribió fulano, mira lo que compartió sutano, y lo veo y le doy like o lo que sea, es como un monstruo, todo lo que se está, la verdad no lo percibía antes, cuando estaba ahí inmersa, no lo percibía, y ahora lo veo y digo, de verdad es un monstruo las redes sociales, en el buen sentido, o sea, me refiero a lo inmenso que es. Y, y escuchándote hablar del propósito de la iglesia y todo, realmente no sé si es por las personas a las que seguía en las redes, pero muy poca gente de los que seguía habla de la iglesia local. Y lo cual es súper triste, porque entonces deja ver que no están viviendo en una iglesia, o sea, como iglesia local, o que no tienen, aunque están ahí y quizás sí sirvan y quizás sí tengan un ministerio ahí en su iglesia local, pero el que no hablen de la iglesia local es como si no le dieran importancia. Y eso es triste,
Yes. Acabas de decir algo tan cierto. Creo que creo que ese ha sido el meollo de todo lo que hemos hablado. Creo que lo resumiste y podemos decir goodbye. Pero lo dijiste también, porque eso es. Cuando vemos a como lo hablamos en el podcast anterior, cuando vemos personas que están como sígueme, dale follow, ¿verdad? Compárteme y todo con el propósito de que este material que yo considero tan bueno, por favor, que se expanda, ¿verdad? Y cuando tú decías tan claramente, no es síganme, es sigue a Cristo, lee la Biblia, pero no lo hagas sola, hazlo con alguien más. Y ese alguien más no necesariamente solo es una persona a la que le escribes, sino hazlo con más pueblo físico, ¿verdad? Porque yo puedo estar hablando de estas cosas y sé que si alguien de mi iglesia escucha este podcast, dirá, Susana es de las que hace tal cosa. Y pudiera venir y decir lo que ella está diciendo no es cierto, porque me conoce, porque vive conmigo mi vida cristiana, ¿verdad? Dentro de mi iglesia. Mientras muchas otras personas pueden estar solo diciendo, ay, le doy like a esto, de que escribió alguien, tú o yo, que escribimos y ya Dios lo usó, pues gloria a Dios, qué bueno, pero no sabe qué hay detrás de esa persona que escribió, que esa persona que está diciendo, sígueme y compárteme y porfa, ¿verdad? Todos mis recursos. Y es cuando creo que las personas toman como, ese es el ministerio de la persona. Y esa persona cuando también se lo cree, este es mi ministerio, esa persona vive haciendo un montón de cosas para una pantalla, para una computadora, que Dios pues lo usará, porque como dice Filipenses 3, lo usa como Él quiere, pero al final, como también dice la palabra, ¿cómo cumplimos eso de llorar con los que lloran? ¿Cómo cumplimos de verdad ser hospitalarias? ¿Cómo cumplimos de verdad estar con aquel que acaba de perder un papá en medio del COVID y no podíamos, por lo menos en mi país no se podía ir a la funeraria? ¿Cómo podemos de verdad estar con aquella persona que dice que ya no puede con el encierro sola o solo? Aquella familia que se quedó sin trabajo. O sea, todas estas cosas es muy, muy fácil, podemos decir, estoy orando. Pero la iglesia local funge un papel importante ahí, que un post jamás va a poder hacer. Dios lo puede usar para iluminar algo, pero no puede usarlo para hacer lo que físicamente podemos hacer cuando estamos inmersas en nuestra iglesia, en nuestra propia familia incluso. No sé si dije tantas cosas al mismo tiempo. No, está bien. Y estoy totalmente de acuerdo. Es tan sencillo, que lo que hablábamos desde el episodio pasado, es tan sencillo decir, es mi ministerio y todo, pues sí, pero no me involucra, no me hace perder tiempo, no me hace escuchar a la hermana llorar. Y no, o sea, no fuimos llamados a vivir aislados, como bien lo dijiste, a vivir en una isla, o sea, no fuimos llamados a eso. Y mira, yo he pensado que cuando no tenemos una voz y un testimonio del Evangelio que impacte o que sea de influencia en nuestro hogar, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nos vamos a ir al único lugar donde sí nos van a escuchar, donde sí nos van a aplaudir y nos van a amar, aunque nadie nos conozca, y esas son las redes sociales. Entonces, la gente no nos conoce realmente, solo los hermanos que nos siguen y nuestros pastores que nos leen u otros pastores que nos leen y que muchas veces se han acercado a decirnos, oye, eso que estás diciendo como que no va, o creo que tuviste una perfecta eisegesis, o sea, no sé, en tu post, pero qué bendición es que lo que estamos nosotros compartiendo realmente lo estamos viviendo y que puedan nuestros esposos y nuestros hijos decir, sí, mi mamá lo que está escribiendo es lo que vive, y sobre todo nuestra iglesia local, que ellos puedan ver que
que realmente lo que estamos escribiendo ahí es lo que estamos viviendo. Jamás las redes sociales van a sustituir a la iglesia local, nunca, jamás, jamás, jamás. Y mientras te escuchaba a lo que estabas diciendo ahorita, pensaba en las parejas, por ejemplo, ahorita, con el encierro. ¿Cuántas parejas no han tenido un montón de problemas? Porque, oye, están 24 horas juntos durante los últimos 12 meses, que yo creo que muchos de ellos ya están hartos, porque pues sí, lo han expresado, y los ves en las redes sociales y dices tú, wow, qué bendición que estén tanto tiempo juntos y siempre salen sonriendo. Y ya cuando hablas con ellos de frente dicen, oye, es que yo no lo soporto, o sea, yo no sabes cómo anhelo que se vaya a trabajar 3 años, o sea, no, ¿sí me explico? Y esos problemas o esas oportunidades para el evangelio, para compartir el evangelio, no los ves a través de las redes sociales. Eso lo ves cuando vives de cerca con las personas, cuando te involucras realmente. Las redes sociales sí son una bendición, pero es muy limitado el alcance que podemos tener a los corazones de las personas. Qué buena palabra usaste, muy limitado. Y eso es cierto, es muy limitado. Y no solo eso, cuando pensábamos en que no es nuestro ministerio, también lo pensábamos en el hecho de que sustituimos muchísimo las enseñanzas que incluso recibimos en nuestras iglesias, ¿verdad? Porque yo siempre he contado, pues yo a veces cuando estoy cocinando, pues sí me beneficio de una prédica, o cuando me estoy bañando, si no estoy escuchando tus audios, estoy escuchando una prédica. Yo también. Y si no, pues en el carro, si tampoco estoy escuchando tus audios, estoy escuchando un podcast. O sea, es una bendición realmente poder hacerlo. El problema es cuando yo ya no escucho nada más que lo de esta persona que está todo el tiempo haciendo, ¿verdad? Tanto recurso, porque como ya creyó que ese es su ministerio, ¿verdad? Entonces está haciendo un montón de recursos y todo el tiempo tiene algo. Y uno, sí. Spameando. Y entonces es puro spam. Pero ahí estamos escuchando porque como que me entendió en un área, me entendió en algo, pero seguimos dependiendo lentamente de esa persona y decimos, es que Dios como la usa o Dios como lo usa, como sea, pero seguimos ahí dependiendo y no escuchamos como vayan a la Biblia, o como diría nuestra amiga Becky, ¿verdad? Vayan a la palabra. O sea, no escuchamos esa exhortación. Pregunten a sus esposos, pregunten a sus pastores, vayan a su iglesia local, lean la palabra, oren, vayan y tomen esto y hagan esto, sino que todo es como muy sutilmente, sí, hay que leer la palabra, pero léela conmigo, ¿verdad? O sea, hay que aprender a hacer esas otras cosas, pero yo te voy a enseñar cómo se hace, ¿verdad? Entonces, estás tan pendiente de eso y aunque digas, estoy aprendiendo, sí, es cierto, pero no estás aprendiendo tú sola con el Señor. Y eso es algo que tenemos que decir siempre. Vayan, lean esto y vayan a la palabra. Si lo leyeron y les edificó, vayan ustedes y léanlo en la palabra, búsquenlo en la palabra. Y así como tú me decías hace unos días, o ayer o anteayer, no me acuerdo, que me decías, cada cosa que escribamos esté bien fundamentada con la palabra de Dios, precisamente para que ellas vayan y lean la palabra. Yo a veces escribo algunos posts y no sé quién me dijo una vez, pero es que ¿por qué escribes todo el versículo? Porque eso es lo que quiero que lean, el versículo, ¿verdad? Sí. Porque lo que como hijas de Dios queremos es que otras escuchen la palabra y vayan a ella. Es que es algo tan sencillo. O sea, si tú has recibido la palabra de Dios y ha sido transformado tu corazón y tu mente está siendo renovada todo el tiempo con la palabra, por supuesto que vas a anhelar que otros también tengan esa misma convicción y también su corazón se ha regenerado y sean transformados. Obviamente los vas a llevar, y yo creo que ese ha sido el anhelo de muchas de las que escribimos en las redes o que tenemos un blog o lo que sea,
Ese ha sido nuestro anhelo principal, el que otras mujeres conozcan la Biblia, pero nuestro corazón es engañoso y siempre tiende a querer ser adorado, o sea, y nosotras, ¿no? Como personas. Entonces, cuando empiezas a tener likes y cuando empiezas a tener adulaciones, porque, hermana, Dios, ¿cómo Dios te usa? Y dices, wow, sí, Dios me necesita para seguir alimentando a estas mujeres. Y gloria a Dios por tu vida. Entonces, aunque son buenas palabras y son bien intencionadas, y no dudo que las hermanas lo digan de verdad con esa convicción de dar gloria a Dios, nosotras podemos ser engañadas y decir, sí, ellas me necesitan, soy un buen instrumento en las manos de Dios, entonces debo de seguir aquí, y este es mi ministerio, y este es mi llamado, aunque no lo esté viviendo como tal en la iglesia. Entonces, sí, así que pudiéramos decir, que creo que ya lo empezamos a decir, que la manera en la que detectamos que las redes se están convirtiendo en el ministerio más importante, tanto yo que produzco material como yo como oyente, es por el tiempo que le dedicamos, ¿verdad? A estar escuchando, a estar buscando incluso o en dependencia de eso, ¿verdad? Porque como que incluso empieza a ejercer cierta autoridad en nuestra vida, porque a veces hablas con alguien y te dice, ay, sí, como dijo Juanita, ¿verdad? O como dijo Pepito, ¿verdad? Ya ni siquiera es como, lo aprendí en tal cosa, pero en la Biblia, ¿verdad? O como dice la Biblia, sino ya es así como dice tal persona. Sí. Y otra cosa que lo que estabas diciendo, al final, el venir y que estamos agradecidas por los blogs, nosotras seguimos blogs de mucha bendición, escribimos para blogs que también son de mucha edificación, para no solo predicar el evangelio o proclamar el evangelio más bien, sino también para evangelizar, porque no tenemos idea, como tú bien dices, el alcance que tienen en las redes, pero aunque estos en sí no son malos, como lo dijimos la primera vez y lo volvemos a repetir porque varias de las cosas eran, pero las redes no son malas, o sea, no, las redes no son malas, nosotros no creemos en que algo es más sagrado que lo otro, o sea, las redes no son malas, quienes usamos las redes somos quienes hacemos de las redes o un ídolo, como tú lo dijiste, o lo hacemos solo como un medio de bendición. Ese balance es en el cual nosotras queremos exhortar. Creo yo que estamos en la misma página en eso. Sí, porque quizás porque lo hemos visto y lo hemos vivido, Sus, y muchas veces lo hemos hablado, de ese peligro, de como consumidores principalmente, te puedes olvidar, que ya lo hemos, pero quiero ser enfática, te puedes olvidar de la iglesia local y sobre todo de leer tu Biblia. Esto que dices de las frases y todo es tan cierto. Yo muchas veces me he escuchado decir, no, como dijo R.C. Sproul, ajá, pero o sea, ¿y qué dice la Biblia respecto a lo que dijo R.C. Sproul? Ah, bueno, no sé, pero R.C. Sproul lo dijo y como él era un excelente maestro, y lo era, debe de ser bíblico. Ajá, pero si tú no sabes dónde dice la Biblia lo que R.C. Sproul está diciendo, entonces mejor ve primero la Biblia y cuando vengas a internet a ver a R.C. Sproul o a quien sea, vas a decir, sí, es lo que yo ya había leído. Esto es cierto, o esto es una herejía, o no sé, pero primero es lo primero. La Biblia es nuestro alimento principal. Entonces, como consumidoras, hablándole a otras consumidoras de redes sociales, eso es lo que queremos evitar, que dependas de un ministerio en línea o de un blog o de un podcast. No, lo principal es la Biblia. Y después ven y consume algo también de lo que hay aquí, porque hay muchos recursos de mucha bendición, libros gratuitos, hay recursos de sana doctrina que están al alcance de nosotros gratis, también en línea, y que pueden beneficiarte no solo a ti, sino que puedes estudiarlo con tus hijos si tienes hijos, o puedes estudiarlos en la iglesia, lo puedes llevar con tu pastor y decirle, mira, esto lo puedo usar con las mujeres, o prefieres que no, ayúdame a revisarlo. Y por supuesto que son de bendición, pero
sin olvidar lo esencial. Tú delante de Dios en oración con tu Biblia. Eso es. Porque hace 20 años que no había todo lo que hay ahora, ¿cómo había esos hombres y mujeres que, por ejemplo, que escribían libros y que los lees y dices, wow, esto yo no lo hubiera escrito nunca? Y es precioso lo que está diciendo. Eran hombres y mujeres que leían su Biblia y la leían y la leían y la leían y leían autores anteriores y entonces escribieron. Ahora lo tenemos todo tan sencillo, y corremos el riesgo de olvidarnos de ese banquete que tenemos en Precisamente ese era el penúltimo punto. ¿Cuál es el problema con esto? Eso, en el que tenemos tanto buffet en las redes sociales que si no estamos en la palabra de Dios de verdad y no estamos compartiéndola con otras también, viviéndola con otras hermanas y hermanos en nuestras iglesias, corremos un grave peligro de que no estemos verdaderamente siendo enseñadas en la verdad de la palabra. Y nosotras que hemos platicado bastante que pues no nacimos necesariamente en una iglesia cristiana con sana doctrina en su momento, es cuando creemos que el celo porque la verdad sea la que creemos, la que compartimos con otras personas, con nuestros hijos, con hermanas, la que leemos, la que de verdad es nuestro fundamento. Esa es la importante que tenemos que guardar en nuestro corazón, como lo dice el Salmo 119, guardo tus mandamientos, guardo tu palabra para no pecar contra ti, porque si bien es muy bueno todo lo que podamos encontrar, gracias a Dios se han desarrollado buenos recursos, como tú bien dices ahora, de sana doctrina, gratuitos o simplemente buenos blogs que nos edifican y nos llaman a la palabra y a la persona y la obra de Cristo. Pero hay otros que muy sutilmente, ¿verdad?, nos pueden estar diciendo cosas muy bonitas que en un momento de enojo, por ejemplo, para poner algo práctico, en un momento de enojo que se discutió con alguien o que se está enojado por algo que pasó en el trabajo, en los estudios, o simplemente estás en ese momento y dices, ya no quiero saber nada. Entonces agarras el teléfono y como que tu mente lo que quiere es no pensar en eso, pero no va a la palabra, no va a orar o a meditar, sino lo que vas a voy a agarrar mi teléfono, me voy a distraer, entonces me pongo a ver mi teléfono y empiezo a ver un montón, como soy cristiana, tengo un montón de blogs cristianos, pero entre ellos hay alguno que te dice, tú eres importante, tú eres la princesa en las manos del Señor y Él quiere hacerte esto y tú estás en ese momento leyéndolo, en ese momento de enojo que te acaba de suceder algo y dices, sí, es cierto. O sea, es un ejemplo quizás para alguien va a decir, no, yo no me la creo así tan fácil, pero solo lo pongo de esa manera, pero quizás hay otras mentiras, verdades, que al final son mentiras, que uno va escuchando si no está en la palabra y si no estamos nosotras que estamos haciendo material en las redes sociales, no las estamos diciendo, léanlo en su palabra, léanlo y compártalo con otras hermanas en la iglesia para saber si de verdad lo que estás leyendo es verdad o no es verdad. No sé si me voy a entender. Sí, y lo que acabas de decir es algo que me acaba de volar, porque nosotras las que estamos compartiendo algo de la palabra, debiéramos de recordar todos los días, antes de escribir lo que sea, así sea un tweet, que estamos presentando el evangelio, la palabra de Dios. Entonces, yo no puedo darle, o no debería darle, más bien, a las mujeres que me leen cualquier cosa de la palabra. O sea, no debería diluir lo que, o sea, la revelación de Dios es Él hablando, Él es Dios revelándose a su pueblo, nos dejó escrito lo que Él quiere que sepamos de Él, de nuestro corazón, de la historia de redención. Y oye, yo no creo que sea buena idea el decir cualquier cosa nomás para obtener likes. Bueno, como ya sé que me siguen un montón y ya vi que vende el que publique
una frase bonita y que tenga un versículo abajo, no puedo hacer eso, no debo hacer eso. O sea, hay que recordar que lo que estamos compartiendo es la palabra de Dios, o sea, es algo sagrado, amiga. No, o será que, como decías tú, ese celo por la verdad a veces nos lleva a lo mejor a decir cosas que no deberíamos de decirlas en tal tono para que no se ofendan, pero al final es la verdad y la verdad va a ofender a quien se quiera sentir ofendido y va a llegar a quien deba llegar. Entonces yo creo que nosotras que compartimos debiéramos de verdad tener un respeto y una honra por la palabra de Dios y no usarla solo para obtener likes o para tener un ministerio en línea. O sea, no se me hace como que sea una buena idea. No sé, me cayó el 20 ahorita y digo, Dios mío, estamos compartiendo tu palabra, o sea, es tu palabra y o sea, ¿cómo? No, No es me que callo. sí, no, no es una responsabilidad, y creo que también lo dijimos en algún momento, es una responsabilidad venir y decir, estoy compartiéndote la palabra de Dios. Y no estoy compartiéndote algo, una frase motivacional, no te estoy compartiendo algo que se me ocurrió porque tuve un mal sueño. O sea, es la palabra de Dios que está viva, que permanece y permanecerá, como dice la misma palabra. Entonces es una palabra que tiene un propósito Sí, amén, y el primero palabra. de todos es glorificar el nombre del Señor, porque es su palabra. Y dos, que tiene un propósito de realizar en los corazones de aquellos que han sido salvos por fe en la obra de Cristo, ¿verdad? Y eso me recordaba la carta de Primera Tesalonicenses. En su momento la estudiamos con un grupo de hermanas en la iglesia, y ahorita que tú estabas hablando me recordé. Esta es una de las primeras iglesias de Pablo, y fíjate que en el versículo 3 del capítulo 1 dice, Pablo le está diciendo a la iglesia en una forma de oración que él se acuerda delante de Dios y del Padre nuestro de la obra de fe, del trabajo de su amor y de la constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Tres cosas: fe, su trabajo de amor, quiere decir que mostraban ese amor, y la constancia en la esperanza que tenían, esperando la venida de Jesucristo. Pero toda la carta de Primera Tesalonicenses, Pablo les está diciendo qué iglesia de ejemplo son. Es una iglesia local que está creciendo, ¿verdad? Que está madurando en las verdades del Evangelio en medio de la persecución, en medio de tribulación, porque lo dice bastante en la carta, pero en eso él habla pluralmente todo el tiempo diciendo, yo los recuerdo porque veo su obra de fe, su obra de trabajo, de amor entre ustedes, y son un ejemplo para todas las iglesias en Macedonia, o sea, todas las que estaban alrededor. Ustedes son un ejemplo, por eso. Wow. Y ellos, hay un comentario que leímos esa vez, me acuerdo, y que todas nos quedamos, porque ellos estaban haciendo con temor y temblor, porque de verdad estaban siendo perseguidos, así como muchos de los países que ahora nosotros escuchamos, ¿verdad? Y estaban siendo perseguidos y ellos estaban haciendo eso. Ellos no estaban diciendo así como, oigan, aquí viene la iglesia de Tesalónica, o sea, miren lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sino vino alguien, Pablo, el apóstol Pablo, reconoce la obra que están haciendo ellos como iglesia local en medio de un tiempo sombrío, en medio de persecución, en medio de sufrimiento. Ellos están pasando esto y como cuerpo están dando un ejemplo, porque dice más adelante, dice, ustedes son ejemplo para otras iglesias en lo mismo, ¿verdad? Ustedes son ejemplo de estas cosas. Y estas cosas, Carlita, no la podemos vivir solo sentadas o viendo el teléfono, sentadas enfrente de una computadora. Estas las tenemos que vivir para mostrarle a un mundo que este evangelio no se ha hecho al mundo, sino que este evangelio sigue siendo el mismo desde que la obra de Cristo fue y dijo, consumada es. O sea, desde antes, ¿verdad? Desde que Dios decidió
en su soberanía Amén. hacer este mundo que le pertenece. O sea, al final es esto, ¿verdad? ¿Cómo nosotros como iglesia local podemos atesorar estas cosas y vivirla entre nosotras? ¿Qué pasa si mañana Carla de Fernández ya no escribe ningún libro, ya no tiene nada de redes? Y bueno, y yo tampoco, ya no tengo ningún blog, ya no tengo nada. O sea, no pasa nada. Al mundo no le pasa nada. A las cristianas no les va a pasar nada. Ni a mi iglesia local le va a pasar nada, no les va a faltar nada, porque lo que tiene mi iglesia local y tengo yo y tiene mi familia es el evangelio, es su palabra, es a Cristo, y eso es todo lo que necesitamos. O sea, no necesitamos más. Lo demás es una bendición, pero si ya no existieran las redes sociales, calma, gente, porque no pasa nada. O sea, Dios es el que añade a los que han de ser salvos. Dios es el que está haciendo su iglesia crecer y permanecer y prevalecer. O sea, Dios, no nosotras. Ya me emocioné. Amén. Sí, amén. Sí, es que es un tema que hemos hablado tanto y no porque estemos traumadas o nada que ver con el tema, No. o que veamos solo lo malo y que no, para nada. Yo creo que y es un tema que hemos hablado no solo entre nosotras, hemos hablado con nuestros Mi pastores esposo y está con otros aburrido hermanos que de que también le hable están ahí esto. inmersos en las redes. Sí. Y lo que nosotros amamos es, o que anhelamos, es que las mujeres, porque pues hablamos a las mujeres, es que vayan a la Biblia, que vivan en comunidad, que estén en su iglesia local sirviendo, y que no esperen servir solo dando, ¿cómo se llama?, una clase arriba en la plataforma, o dirigiendo algún estudio teológico, bíblico. Hay tantas Innecesario. formas de servir, como ya hemos también hablado, sí, que son necesarias y que no inventes. Lo vemos en la iglesia local, las mujeres que servían las mesas, las mujeres que estaban orando, las mujeres la viuda que siempre, o sea, siempre hay algo para hacer, para servirle al Señor, siempre. Si no quieres En la personificar, iglesia obviamente. y en todo lugar. Sí, claro, si quieres ser famosa, pues espérate entonces para que alguien te llame a que enseñes. Y si no, y si lo que de verdad quieres es solamente servir, puedes servir ayudando donde sea. Así sea limpiándole los mocos a los niños de la escuela dominical, o así sea, no sé, sirviendo café o visitando a la mamá que acaba de tener bebé y que nadie le lava los trastes, ve y lávale los trastes. Es una forma de servir y de mostrar el evangelio. O ayúdale a los jóvenes. ¿Sabes qué? Que ya sé que, o por ejemplo yo, mi hijo es muy malo en matemáticas y yo también soy muy mala en matemáticas. Puede ser que alguna de las hermanas que le gusta servir y que es buena en matemáticas o es maestra, le pudiera ayudar a mi hijo a darle clases. O yo soy muy buena haciendo pasteles, ok, voy a servirle a mis hermanas haciéndoles pasteles para cumpleaños de sus hijos. No sé, eso es lo que se me viene ahorita a la mente. Lo malo es de que pensamos que servir a otros es solamente haciendo lo que los pastores hacen. Y no, eso no solo es servir, eso es algo, un llamado que el Señor les tiene a ellos, y a nosotros tendrá otro llamado para nosotros, hombres y mujeres. Solamente hay que saber ver dónde y ser agradecidos y estar contentos por el lugar en el que podemos servir. Y no solo a través de las redes. Hay un mundo afuera. Hay un mundo afuera del celular, de verdad. Totalmente. Pero bueno, amiga. Es bastante que decir, pero es tan largo. Para cerrar y concluir, yo concluyo y luego tú concluyes. Por favor, busca una iglesia si no te estás congregando. Y a veces me escriben algunas mujeres y me dicen, es que en mi país no hay una iglesia local sana. Solo te quiero decir que nunca esperes que una iglesia de tu país
sea como aquellas que has visto en YouTube, ¿verdad? Ni que el pastor de esa iglesia sea como el pastor que te gusta en YouTube, ¿verdad? O sea, que te gusta escuchar. Porque no es así, ¿verdad? Sí. Dios le ha dado a cada iglesia el pastor que Él ha permitido que así sea. Si es una iglesia terrible que ni siquiera mencionan a Cristo, que no mencionan el Evangelio, que no... está bien, bueno, voy y busco otra iglesia. Siempre he pensado que Dios no deja a su pueblo sin una iglesia que le sea fiel, porque Dios es el más interesado en esto. Amén. Entonces, probablemente va a requerir más búsqueda, más oración de tu parte, pero no comodidad, ¿verdad? No hay iglesia sana. Entonces, ahí me quedo y ya. Entonces, por eso es que la sigo a ella o a él en las redes y ya no vivo mi vida con nadie, porque entonces, ¿quién te exhorta, quién te confronta, quién te aconseja y quién te ayuda? Alguien que está lejos en China no te puede ayudar por más que quiera. Entonces, busca y ora por una iglesia local, sabiendo que es el plan de Dios. Que aunque somos iglesia universal en todo el mundo, dispersados en todo el mundo, aún en medio de eso, Dios sí nos ha mandado a comprometernos con una comunidad local para crecer, para aprender, para ayudarnos, para servirnos, para amarnos. Y es demasiado importante que seamos parte de una iglesia local. Y aún si tu iglesia, tú dices, no, es que no me gusta esto, no me gusta lo otro, piensa si son cosas que realmente valen la pena para decir, no me congrego porque no me gustan estas cosas. Piensa en lo que tú puedes ofrecer a la iglesia si dices conocer la sana doctrina. ¿Qué le puedes ofrecer a la iglesia también con el entendimiento del evangelio? Y ora por tus pastores, ora por los líderes, ora por tus hermanas y por tus hermanos, por los matrimonios de esa iglesia. Eso lo ve Dios y es más que suficiente. Y eso sería como mi exhortación. Exacto. Y es un servicio. Y ahora, siguiendo tu orden de ideas, amiga, no hay iglesias sanas y esto, bueno, tampoco vayas a querer ser la salvadora de, porque como no hay iglesias sanas en mi ciudad, bueno, entonces ahora yo me voy a levantar y voy a empezar a compartir a través de las redes, que es otra pregunta que también en alguna ocasión a mí me hicieron. Si no hay, yo comparto en las redes y las invito a que sigan mi canal y mis enseñanzas porque no hay iglesias sanas. Ok, tú no eres la salvadora de las almas, sino eres la responsable de ellas, porque no eres pastor, o sea, ni pastora, no lo eres. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Está bien, si compartes, está bien, si subes versículos, si haces un devocional y lo compartes, está súper bien, pero no te veas tú como la madre espiritual de la ciudad o como la pastora de todas aquellas que no tienen una iglesia sana, para nada. En todo caso, ¿qué es lo que yo haría, Carla de Fernández? Si estuviera en una ciudad donde no hay iglesias sanas de ningún tipo, ¿no? Me refiero a que de verdad no hay ni una iglesia sana. ¿Qué es lo que pudiera hacer? Bueno, en la iglesia en la que estoy, si yo ya tuve el entendimiento de la sana doctrina y todo, no me voy a ir a las redes a compartirle a un mundo. En todo caso, voy y me siento con mis hermanas que están cerca. ¿Para qué? Para que ellas entiendan también lo poco o mucho que el Señor me ha permitido aprender en la palabra. Voy y me siento con ellas. Mira, yo sé que tú crees esto, pero la Biblia dice esto y mira, vamos a estudiar juntas y mira, y es ahí en la iglesia, por algo estás tú en esa iglesia, mujer. Si el Señor en su misericordia te ha dado un entendimiento mayor a la palabra que a tus hermanas, gloria a Dios, porque entonces tú puedes de verdad enseñarles a ellas o acompañarlas, no ponernos como la salvadora no, solamente acompañarlas y decirles, mira, creo que esto lo habíamos entendido mal, pero ¿qué te parece si lo estudiamos mejor, si le preguntamos a nuestro pastor, si en oración, antes de ir en oración, nos juntamos para tener un conocimiento mejor o una iluminación de parte del Espíritu y entonces hablarlo con el pastor y ver si estamos equivocadas o no? Por algo estamos en la iglesia en la que estamos, en la ciudad en la que estamos.
y antes de voltear al mundo, de querer salvar al mundo, pues volteemos hacia el lugar en el que estamos. Amén. El Señor no se equivoca, en su soberanía está donde estamos ahora, y de verdad que siempre pienso, Señor, gracias porque aún en mi familia soy la única, por así decirlo, que ha entendido esta revelación que has dado en tu palabra. Mis hermanos no lo entienden, pero yo sí, entonces permíteme ser una luz a ellos, que lo puedan ver a través de mí, que puedan ellos entender un poco más el evangelio por lo que yo estoy viviendo con ellos. O sea, Sí, Dios sabe. sí. No sé si me doy a entender, Jesús, lo que quiero decir. Total. De no vernos, no tocar temas en las redes que solamente a los pastores les competen. Una vez, una de mis amigas, que es mi mentora también, yo le decía, es que ¿cómo puede ser que las mujeres quieran estar en el púlpito? No puede ser, mira. Y bueno, yo estaba que echaba chispas, ya sabes. Y ella me dijo muy sabiamente, deja que los hombres peleen por el púlpito, que defiendan ellos, que los pastores defiendan su púlpito. Tú no te corresponde a ti pelear el púlpito de un pastor, dije. Es verdad. Entonces, hay cosas que ni siquiera nosotras tendríamos que hablar, ¿no? En las redes y en ningún lugar. Ese es otro tema. Pero eso es mi punto final. Y ya cállame porque si no me sigo como hilo de media. Ese es otro buen tema que en su momento permitiremos que podamos hablar también, pero sí, fue muy entendido lo que dijiste. Y precisamente, no. Ay, que tengo tantas cosas en la cabeza. Pero al final, lo que de verdad quisiéramos que se quedaran en medio de lo que hemos hablado en el podcast anterior y en este, es que todas estamos como en nuestra iglesia, dice, desde que llegamos, uno de los pastores nos enseñó esto y nos encanta y siempre lo repetimos, es que a los pies de la cruz la tierra es plana. O sea, todos estamos necesitados del Señor, todos estamos en el mismo nivel de necesidad del Señor y todos hemos sido comprados por la misma cantidad de sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Nadie es más amado, nadie es menos amado, nuestras obras no son las que nos ganan ninguna salvación, todos estamos comprados por el mismo precio y todos hemos sido encontrados en nuestros delitos y pecados. Si esto es así, porque Dios es justo, si esto es así, entonces nosotras vivimos para ese Dios que sin merecerlo nos rescató, nos amó, nos perdonó, nos redimió y que está esperándonos para una eternidad con Él cuando nos llame a su presencia. Todas estas cosas que nos pone a todas igual, a todas nos ponen en esa misma necesidad para recibir de su palabra. Gracias a Dios porque porque Él ha sido el que ha permitido que las redes sociales existan. Gracias a Dios por mujeres talentosas como tú, Carla, como cualquier otra, que también escriben para la gloria del Señor. Pero lo que queremos es decirles, el primer ministerio de todas nosotras como mujeres, pero también de cualquier cristiano, hijo de Dios, hija de Dios, es su relación con Dios y su hogar. Que no descuidemos nuestro hogar y que no descuidemos nuestro tiempo con el Señor, porque la misma Biblia dice que nadie puede amar si no se sabe amado por Dios y si Dios no le ha amado a Él primero. Entonces, si Dios nos amó, nosotros podemos amar a lo siguiente, nuestro prójimo, nuestra familia, papás, hermanos, si no estás casada, esposo e hijos si estás casada. Y si eres viuda, si no tienes un esposo, a tu hijo. O si no, ya eres una mamá que se quedó sola, a tus nietos y a toda esa iglesia local que tienes. Aunque sea una persona, estoy segura que hay una persona que Dios puede usarte a ti para que le hables
del Señor para que le enseñes a cocinar, para que le enseñes a hacer el ruedo de un pantalón. O sea, seguramente hay una. Pero quitémonos el egoísmo de no buscar ayudar y no solo esperar ser ayudadas. Y eso es lo que hacen las redes sociales, que nos ponen en un lugar de recibir, pero no de dar. Y nosotros hemos sido llamadas a dar, y a dar en nuestro hogar y en nuestra iglesia y luego más para afuera. Pero si algo les dejamos es, busquen eso, busquen nutrir su vida espiritual en la palabra, buscando al Señor Jesucristo, y busquen nutrir eso que se vea en su hogar y en su iglesia local. Y luego están las redes. Y luego ahí están las redes. Así. Ahí está. Muy al último. Y redes. Este podcast está de último también. O sea, sí. Al final la exhortación es esa, y que ojalá la hayamos podido transmitir bien, ¿verdad? En medio de nuestras falencias también podamos nosotros transmitir eso. Y básicamente creo que hoy sí ya terminé de hablar. Sí. Pues tenemos otros temas pendientes que conversar. Para mí siempre es, mira, me encanta grabar contigo, Sus, porque le decía a mi esposo, es una forma de dejar en la posteridad todo lo que converso contigo y que he aprendido contigo y que ha sido de tanta bendición a mi vida, Sus. Luego digo, ¿por qué esto que hablé con Sus no lo hablé también con fulana? Ah, mira, ya tenemos un podcast, entonces aquí puedes escuchar este tema que ya había hablado con Sus, ¿sabes? Entonces hay un montón de temas que me gustaría mucho conversar contigo. Amén. Y compartirlo con nuestras hermanas que te oyen, que siguen tu podcast, porque hay tanto que escuchar en las redes de lo mismo, y a veces necesitamos escuchar, siempre necesitamos escuchar la verdad, y en temas que no se tocan demasiado. Entonces, igual y seguimos esta charla en otra ocasión acerca de con otros temas, pero sí. Sabes a lo que me refiero. Sí, que salieron de este podcast. De las mujeres de la Reforma, por ejemplo, o que habláramos de todo ese ejemplo de esas mujeres que seguro ni les interesaría estar en las redes sociales. Ellas estaban tan ocupadas haciendo lo que Dios las llamó, ¿verdad? Y bueno, tanto que hablar. Así que bueno, gracias, amiga, por compartir de lo que Dios te ha dado. Gracias por tu tiempo, que hoy le quitamos de tu tiempo de la tarde a tus hijos y a tu esposo, que estaba de descanso. Diles que gracias por eso. Los queremos mucho nosotros como familia, ustedes también. No te apures, están jugando con mi esposo, entonces es buen tiempo también. Gracias, mi Sus. Para mí siempre es un gusto el compartir contigo. Esperando que este episodio sea de mucha bendición para todos y que el Señor nos permita volver a compartir en un futuro cercano. Dios te bendiga, Sus. Gracias. Y a nuestras amigas y hermanas que nos escuchan, muchas gracias por habernos acompañado en este conversatorio. Dios les bendiga, y por favor, lean su palabra, oren al Señor, busquen hermanas con quien compartir lo que han aprendido, y sobre todo, amen al Señor. Amén.